Bien amigos, son las 6 de la tarde con 38 minutos, es una transmisión en vivo y en directo de Congreso Televisión. Vamos a dejar temporalmente la comisión o la mesa de trabajo sobre la anemia que se realizó temprano por la mañana y organizada por el congresista Horacio Pacori para irnos a esta hora de la tarde hasta Loreto, donde se llevó a cabo la Comisión de Constitución y Reglamento, la primera audiencia pública descentralizada. Vamos a estar en contacto, por supuesto, con nuestra compañera Cecilia Malpartida. ¿Qué tal, Cecilia? ¿Cómo estás? Buenas tardes. La señora congresista Luz Salgado Rubianes. Buenas noches, nos encontramos en el auditorio del Colegio de Abogados de Iquitos, donde se da inicio a esta audiencia pública para tratar sobre la reforma del sistema de justicia, en el que dará a conocer los aportes y avances. Y como podemos ver, 5 parlamentarios integrantes de la Comisión de Constitución que preside la congresista Rosa María Bartra ya se encuentran aquí para dar inicio a este importante evento, y donde también se dará a conocer varias iniciativas como la ley de creación de la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial y también la ley de creación de la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público y los avances que viene desarrollando la Comisión de Constitución, el tema de reforma política. Escuchemos. Sin más preámbulo, para dar inicio a esta audiencia descentralizada, reforma del sistema de justicia y avance, queda en el uso de la palabra el señor Juan Carlos del Águila Cárdenas, para quien pedimos un fuerte aplauso. Muchísimas gracias. Yo debo saludar a cada uno de ustedes, mis queridos amigos, que asisten esta noche aquí al auditorio del Colegio de Abogados de Loreto, por vuestra disposición para poder compartir con tan distinguidos representantes del Congreso Nacional de un tema que es relevante para la vida política del país. Sin duda que la reforma judicial es un aspecto central de las reformas que nuestro Perú viene aconteciendo, y aquí está presente la presidenta de la Comisión de Constitución, a quien le agradezco su disponibilidad para poder salir al interior, siendo ella una representante de provincia y siendo cada uno de los temas que atañen a la agenda de la Comisión tan importantes, tan urgentes, tan necesarios en el debate. Nosotros vemos de manera continua las intervenciones de la presidenta de esa Comisión de Constitución, la congresista Rosa Bartra, que de manera permanente, con presencia en los medios, hace pedagogía política de lo que, desde este poder del Estado, consideramos en nombre y representación de los peruanos, debe hacerse en torno a la reforma del sector justicia. Y por supuesto le acompañan congresistas destacados, entre ellos aquí está también presente una ex presidenta del Congreso, Luz Salgado, destacada política peruana, el congresista Alberto Quintanilla, quien con la experiencia parlamentaria que tiene también aporta en esta comisión, y nuestra representante por Loreto, Tamara Arimborgo, que siendo miembro titular de esta comisión participa activamente. Yo no tengo la suerte de participar como miembro titular en esta comisión, y sin embargo sí considero como loretano que es importante que nosotros, los loretanos justamente, también compartamos con esta Comisión de Constitución estos temas que son relevantes. Y aquí está entonces, en todo este periodo parlamentario por primera vez en Iquitos, la presidenta de esta comisión, no solamente para exponer los logros, los avances que se están teniendo, sino sobre todo para escuchar también, en este caso al pueblo de Loreto. Y muchas gracias, empecé diciendo a cada uno de ustedes, porque sé que no solamente serán presencias, sino también serán aporte. Considero como representante de Loreto que hay que aportar en el debate, y aquí observo que hay personalidades distinguidas de nuestra región
que han venido a no solamente a asistir, sino a existir en la jornada del día de hoy. Con estas palabras de saludo, quiero dar la bienvenida a cada uno de ustedes, a cada uno de los representantes que nos acompañan en la mesa, al decano del colegio, al vocal superior, a los señores congresistas, y con estas palabras declaro inaugurado esta audiencia de reforma del sistema de justicia, aportes y avances. Muchas gracias. Agradecemos las palabras del congresista Juan Carlos del Águila Cárdenas. A continuación, exposición de la congresista Rosa María Bartra Barriga, presidenta de la Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso de la República, respecto de la Ley 30.943, Ley de Creación de la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial, y de la Ley 30.944, Ley de Creación de la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público. Muy buenas noches, señores congresistas que nos acompañan en la mesa de honor. Especialmente mi saludo para la congresista Luz Salgado, es presidenta del Congreso de la República y además una congresista con muchísima experiencia, seguramente conocida por todos ustedes. Congresista Juan Carlos del Águila, congresista Tamara Limborgo, anfitriones en esta cálida ciudad a la que agradezco que nos reciba esta noche, congresista Alberto Quintanilla, miembro de la Comisión de Constitución y Reglamento, señor doctor Aldo Atarama Alonsoy, en representación del Poder Judicial, y doctor decano del Colegio de Abogados de Loreto, doctor Tuesta Gámez. Antes de empezar con la presentación de las dos leyes que nosotros hemos preparado para socializar con ustedes, yo quisiera contarles un poquito los antecedentes que hay que hemos tenido con respecto a estas grandes reformas, que deberían por lo menos ser tales. El año pasado se presentaron un paquete de iniciativas legislativas, tanto de reforma del sistema de justicia, en la medida que se trataba de reformar algunas leyes, y también 4 reformas constitucionales. Dentro de las reformas constitucionales, una estaba referida a la creación de un nuevo ente que reemplazara al Consejo Nacional de la Magistratura, que había entrado en una crisis tras el escándalo de corrupción que sucedió a los audios que todo el país con indignación escuchó. Eso dio origen a una ley de reforma constitucional que creaba la Junta Nacional de Justicia. En ese mismo paquete de leyes se planteó una reforma grande del sistema político, que creaba la bicameralidad. Otra, y ahí hablamos ya de 2 grandes reformas, una del sistema de justicia y otra del sistema político. Ambas importantes, qué duda cabe. Junto con estas 2 reformas constitucionales también, pero digamos de menor contenido en cuanto al alcance de la legislación en la Constitución que iba a cambiar, venían otras 2 reformas, repito, más pequeñas, pero sustanciales en cuanto a lo que su implementación trae consigo, una referida a la no reelección de congresistas y la otra referida al financiamiento de partidos políticos. Entonces hay que dar cuenta que se hizo, el Poder Ejecutivo envió estos paquetes de reformas, el Congreso de la República, como corresponde, de acuerdo a nuestro orden constitucional, de acuerdo al reglamento del Congreso y de acuerdo a lo que ocurre en un sistema republicano que tiene separados los poderes y separadas las funciones, se encargó de su análisis y su dictamen. Estas 4 reformas constitucionales terminaron
finalmente siendo sometidos a consulta popular a través de un referéndum que se llevó a cabo el pasado 9 de diciembre. El 9 de diciembre el pueblo votó. Yo entiendo que estoy con un auditorio compuesto por personas que están interesadas y que conocen, por lo tanto, mínimamente el proceso de creación de una ley, el proceso de socialización de una ley y el proceso también que va, si es que estas reformas van en consulta ciudadana. Sabemos que el tiempo del cual se dispuso desde que estas reformas constitucionales fueron aprobadas en el Congreso hasta que fueron aprobadas en consulta ciudadana pasaron escasamente 2 meses y que estuvieron además avanzando al mismo tiempo y en paralelo a la consulta que se hace en la forma de elecciones para designar para elegir a nuestras nuevas autoridades locales, alcaldes y gobernadores. Y así fue que fuimos a elecciones y a referéndum al mismo tiempo. Debimos los ciudadanos decidir quiénes iban a ser nuestros alcaldes, quién iba a ser nuestro gobernador y que además íbamos a decidir con respecto a nuestra Constitución. No voy a preguntar para que me respondan, pero sí voy a dejar la consulta planteada para que cada uno de ustedes, posterior a este evento, lleve como reflexión cuánto estudiaron las reformas que votaron en el referéndum. ¿Sabían, por ejemplo, que el proyecto de ley que creaba la bicameralidad reformaba hasta más de 60 artículos de la Constitución? ¿Leyeron alguno de esos artículos que iba a ser reformado para tomar una decisión? ¿Conocían o analizaron bien el alcance y lo que significaba la reforma que desactivaba el Consejo Nacional de la Magistratura y creaba la Junta Nacional de Justicia? ¿Reflexionaron con respecto a qué se venía con respecto al financiamiento de partidos políticos? ¿Conocieron qué se modificaba realmente en la consulta que se hacía para decidir la no reelección de congresistas? Una consulta ciudadana para que el ciudadano decida sobre la Constitución debe tener un componente de información muy potente, para que informadamente se pueda decidir. La consulta la dejo ahí porque finalmente eso ya pasó, nosotros fuimos a consulta y votamos. Producto de esa consulta deben desarrollarse, por lo tanto, leyes de desarrollo constitucional, que decimos nosotros, modificamos la Constitución. ¿Qué hay que hacer a continuación? Dar las leyes que le den contenido a lo que reformamos. Muy bien, ¿con qué empezamos? Con financiamiento de partidos. El Congreso de la República, después de haber aprobado principios que deben regir el financiamiento de organizaciones políticas, dio una ley que penaliza, es decir, castiga y convierte en delito, al convertir en delito lo castiga, el financiamiento ilegal de organizaciones políticas. En este momento, recibir financiamiento ilegal por parte de los partidos políticos no es delito. El Congreso legisló, aprobó, lo observaron, pidieron una reconsideración y se encuentra en este momento en ese estado y hay ahora presentado por el Poder Ejecutivo una nueva ley que penaliza el financiamiento de organizaciones políticas. ¿Qué hicimos con la Junta Nacional de Justicia? Creamos una ley y aprobamos una ley que creaba la Junta Nacional de Justicia. ¿En qué estado se encuentra en este momento? Se han inscrito 130 postulantes y de esos 130 postulantes darán un examen, pasarán una entrevista y de esos 130 quedarán 7, que serán los encargados de escoger a los nuevos jueces y fiscales que administran justicia. Acá tenemos en nuestra mesa a uno de ellos. ¿En qué etapa se encuentra? Repito, inscritos y por empezar el proceso ya de evaluación y de entrevista.
Ya sabemos que la bicameralidad en la consulta ciudadana obtuvo una respuesta negativa, por lo tanto, ese proceso ahí terminó. ¿En qué estado está en este momento? Hay proyectos de ley que se han presentado, que serán analizados ya, pero dentro del Congreso de la República, con las atribuciones que tiene el Congreso para este fin. Con respecto a la no reelección, eso ha quedado ahí, no hay nuevos proyectos de ley para tratar ese tema. Dentro del paquete les decía que envió el Poder Ejecutivo, no solamente estaban estas 4 reformas que les acabo de mencionar, sino también un paquete de leyes para reformar el sistema de justicia. Dentro de ellas venían 2 importantes, porque siempre se habla de la crisis que hay en el Poder Judicial, de la crisis que hay en el Ministerio Público. ¿A alguien le cabe duda que hay una crisis? ¿Hay corrupción en el Poder Judicial o en el Ministerio Público? Pregunto, ¿hay o no hay? ¿Sí hay? Así es, hay corrupción en nuestros sistemas. Entonces, en nuestros sistemas, así es, tenemos un gran problema de corrupción en nuestra sociedad en general y ha atacado, obviamente, a los poderes del Estado. ¿Qué se planteaba como una alternativa para poder ayudar a controlar al Poder Judicial y al Ministerio Público? La creación de autoridades de control. La autoridad, ahí tenemos la reforma del sistema de justicia. Siguiente, por favor. Siguiente. La ley, que ya es ley número 30.943, ley de creación de la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial. ¿Cuándo fue publicada? El 8 de mayo del 2019. Les voy a contar un poquito el camino que sigue para aprobarse esta ley. El predictamen proponía la creación de una Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial. Nosotros hemos contado todo el tiempo con una metodología de trabajo interinstitucional. ¿Quiénes han participado? La Contraloría General de la República, la Defensoría del Pueblo y el Poder Judicial, que opinaron técnicamente, pero han trabajado el Ministerio de Justicia, la Academia de la Magistratura, ha participado la Contraloría, la Defensoría que ya les dije antes, ha participado también RENIEC, ha participado la OMPE, ha participado el Jurado Nacional de Elecciones. Es decir, todas las instituciones vinculadas con la Administración de Justicia han participado. También el Poder Judicial, también el Ministerio Público, en un trabajo que hay que agradecer públicamente, porque todas las instituciones trabajaron para poder elaborar estos dictámenes. Ustedes ven allí, hubieron mesas técnicas y también sesiones. El dictamen de la Comisión de Constitución y Reglamento fue aprobado el 29 de enero del 2019. Siguiente, por favor. Ahí tenemos, para que se aprueben leyes de esta naturaleza hay que buscar el consenso. El Congreso de la República en este momento está conformado por 11 bancadas y hay que buscar que todos nos pongamos de acuerdo en un texto para que este pueda ser votado y conseguir los votos aprobatorios. Ven ustedes allí, este texto fue aprobado el pasado 3 de abril, 85 votos a favor, 1 en contra y ninguna abstención en primera votación, y luego fue exonerado en la segunda votación consiguiendo la unanimidad. Es decir, es un proyecto de ley, ahora ley, que fue aprobado por amplísima mayoría en el Congreso de la República. Siguiente, esta ley además fue publicada en el Diario Oficial del Peruano el 8 de mayo del 2019. Siguiente. ¿Qué es lo que contiene esta ley? Crea la Autoridad Nacional de Control, le da las funciones a la Autoridad Nacional de Control, establece quién es el jefe, sus requisitos, sus funciones, crea una nueva categoría de juez, que es el juez de control, que van a ser jueces especializados y que van a tener a su cargo el control de sus pares. Hay un estímulo para quienes presentan denuncias de corrupción o de malas prácticas que se estén dando.
Se organiza territorialmente esta Autoridad Nacional de Control, se dan las condiciones internas para el ejercicio de sus competencias, se incorporan faltas muy graves a la Ley 29277 y se establecen disposiciones complementarias y finales. Siguiente. La ley promulgada crea la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial como un órgano del Poder Judicial. Es un órgano del Poder Judicial, tiene autonomía administrativa, funcional y económica conforme esté establecido en su ley. Se encuentra encargado del control funcional de los jueces de todos los niveles y del personal auxiliar jurisdiccional del Poder Judicial, salvo en el caso de los jueces supremos. A ellos no alcanza esta ley. Los procesos de los jueces supremos deben ser remitidos ¿a quién? A la Junta Nacional de Justicia por tratarse de competencia exclusiva de ellos. Esta excepción es reiterada en varios pasajes de la ley aprobada para que no quede duda de su concordancia con la reciente modificación constitucional aprobada mediante referéndum del que acabo de hacer referencia. En el artículo 102A, incorporado a la Ley Orgánica del Poder Judicial, se establecen las funciones. En líneas generales, las funciones tienen que ver con la investigación en el marco del procedimiento administrativo disciplinario y las acciones preliminares, preventivas y sancionadoras correspondientes. Una de las últimas funciones incorporadas como resultado del debate que hubo en el Congreso el 3 de abril fue la referida a registrar y difundir las resoluciones que sean materia de los procedimientos de control de los jueces, poniéndolas a disposición de la Junta Nacional de Justicia. Es decir, cada vez que hay un proceso disciplinario, estos deben ser publicitados en un marco virtual, en un espacio virtual que para este fin debe implementar la Junta Nacional de Justicia, y esta debe llevar al mismo tiempo un registro de sanciones. Es importante conocer la trayectoria de quienes administran justicia y si han sido sancionados, que esté publicado, que fueron sancionados para que cada justiciable conozca en manos de quién están sus procesos. La autoridad de control del Poder Judicial está a cargo de un jefe, que es la máxima autoridad de este órgano. ¿Cómo se nombra este jefe? Por concurso público de méritos. ¿Quién conduce este concurso público de méritos? La Junta Nacional de Justicia. ¿Cuánto tiempo se queda en el cargo el jefe? 5 años. La norma establece además los requisitos para acceder al cargo de jefe de dicha autoridad y también establece sus funciones. Esto está en los artículos 103A y 103B incorporados a la Ley Orgánica del Poder Judicial. Además, el jefe de la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial tiene las mismas incompatibilidades, las mismas prohibiciones, la misma remuneración y los mismos beneficios que un juez supremo, pero no tiene los mismos privilegios. El principal privilegio, el derecho de antejuicio. Siguiente. En el artículo 113 crea la especialidad de jueces de control, como ya les mencioné. Ahí se incorpora el requisito de haber aprobado el programa de especialización correspondiente a cargo de la Academia de la Magistratura. Este debe implementar la especialidad de juez de control. Además, también se señala que no existe incompatibilidad con el ejercicio de la docencia. Implementa canales de denuncia con garantía de anonimato según se requiera. Y hay, repito, algo importante, es estímulo al denunciante y hay protección de testigos conforme a ley. La Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial contará con una oficina central con sede en Lima, oficinas descentralizadas, módulos itinerantes, contarán con las condiciones internas y requerimientos para el ejercicio de sus competencias. La norma también permite crear oficinas descentralizadas más pequeñas que un distrito judicial en caso se requiera y conforme a una debida sustentación. La idea es que pueda existir un juez de control que pueda encargarse de los procesos disciplinarios
en el máximo nivel de descentralización posible. Además, se ha incorporado un artículo sobre transparencia y participación ciudadana en los procesos de selección del jefe de la autoridad y de los jefes de control. En la ley 30.943 también se modifica el artículo 48 de la ley 29.277, ley de carrera judicial, y ahí se incorporan 3 nuevos incisos a las faltas muy graves. Por ejemplo, podemos citar que constituye falta muy grave la omisión, el retardo o la negativa a atender las solicitudes o requerimientos de la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial. Finalmente, dentro de las disposiciones complementarias se establece la transferencia del personal y del presupuesto de la Oficina de Control de la Magistratura y de las oficinas desconcentradas de control de la magistratura a la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial. Siguiente. Y tenemos la ley 30.944 que crea la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público. Así como se ha hecho una para el Poder Judicial, hay una exactamente igual para el Ministerio Público. El camino seguido es el mismo que acabo de describir que para la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial, y los requisitos, las competencias, la organización son muy parecidas. En realidad es un espejo de la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial, la que tenemos para el Ministerio Público. Esperamos que este inicio, porque es solamente el inicio de una reforma del sistema de justicia, pueda avanzar. Lo que necesitamos los peruanos es un sistema de justicia cercano, transparente, que tenga alta predictibilidad para que quienes cometen faltas sepan a qué están sometidos y sepan cuáles son las sanciones que les esperan. Necesitamos justicia, necesitamos imparcialidad, transparencia, necesitamos todos que la corrupción forme parte del pasado. Necesitamos avanzar hacia la construcción de un país con oportunidades reales, oportunidades para todos, en el cual no tengamos que preocuparnos porque la ley no discrimina y no debería discriminar, jamás. Debería aplicarse por igual para todos, y a eso aspiramos, con mejores jueces, con mejores fiscales, con mejores autoridades, pero eso parte, queridos amigos, por mejores ciudadanos, porque es de los ciudadanos de donde elegimos, de donde formamos y de dónde salen las autoridades. Si no tenemos mejores ciudadanos, tampoco se va a poder avanzar hacia esa sociedad que todos necesitamos y merecemos. Desde el Congreso de la República, desde la Comisión de Constitución y Reglamento, tenemos el máximo compromiso de hacerlo. Queremos hacerlo junto con ustedes, escuchándolos, acogiendo aquello que ustedes quieran incorporar, pero sobre todo ofreciendo el máximo esfuerzo para poder entendernos en esta búsqueda de justicia y de un mejor país. Muchas gracias.